Amigos, bienvenidos. Hoy la refinería del Pacífico inconclusa. Un vistazo al lento avance que ha tenido en Manabí, una de las obras más importantes y ambiciosas que emprendió este gobierno. Además, Qatar 2022, el mundial que habría desnudado a la FIFA. Fuimos a ese país para develar cómo están muriendo migrantes construyendo estadios bajo un sol abrasador y cómo se habrían pagado millonarias coimas para hacerse con el evento futbolístico más importante del mundo. Esto es Visión 360, periodismo en profundidad. Aquí empezamos. La refinería del Pacífico que se construye en el Aromo, Manabí, fue el primer gran anuncio de proyectos conjuntos entre la Venezuela de Hugo Chávez y el Ecuador de Rafael Correa hace más de 7 años. A pesar de lo invertido hasta ahora, cerca de 1.200 millones de dólares, su concreción es incierta. La megaobra fue pensada para procesar 300.000 barriles diarios de petróleo, pero ha sufrido varios ajustes en cuanto a su presupuesto y fecha de entrega. No se sabe cuándo estará lista. En el siguiente informe, María Cecilia Largacha nos cuenta qué pasa con la refinería del Pacífico. Comenzamos a armar la refinería en el 2012. Finales del 2013 y ese es el compromiso. Los primeros meses del 2017. Debería entrar en operación por el año 2018. Esta es una de esas historias que comienzan por el final. Porque antes de que esta escena pueda ser posible, antes del carro en la gasolinera, del hombre despachando el combustible, de la gasolina llenando el tanque, hay toda una historia para contar. Aterricemos aquí, en el Ecuador de los 70, en esta ceremonia en la que el homenajeado era el primer barril de petróleo extraído del suelo ecuatoriano y con el que nos convertiríamos oficialmente en país petrolero, con todas las promesas de riqueza y desarrollo que eso traía detrás. Más de 40 años después, ni somos ricos ni hemos logrado salir del subdesarrollo, pero sí hemos avanzado mucho en materia de manejo petrolero. Montada alrededor del petróleo. Cada día se extraen más de 500.000 barriles y obviamente hay que convertir todo ese petróleo en productos que puedan ser utilizados en la vida diaria, como gasolina o diésel o incluso más. Otros usos, otras aplicaciones, plásticos, por ejemplo, nylon, hule. No hay actividad de la vida humana donde no se use derivados del petróleo. Ponemos 100 mililitros de la muestra que tomamos. Y para convertir esto en esto, hace falta todo un proceso que comienza por refinar el petróleo, un proceso que comienza en una refinería. Ecuador tiene 3. Hay una en Esmeraldas, otra en Santa Elena y una más en el oriente, pero no son suficientes.
Todas juntas tienen capacidad para refinar 175.000 barriles de petróleo diarios. Y recuerden que se extraen más de 500.000. Comandante Hugo Chávez Frías. Ecuador es un país petrolero, pero ¿qué más negocio? ¿Exportar el crudo e importar el mismo crudo pero refinado? ¿Por qué Hugo Chávez está en estas imágenes hablando sobre la política petrolera ecuatoriana? Porque Ecuador decidió que si lo que hace falta es mayor capacidad para refinar el petróleo, lo que había que hacer era una nueva refinería. Y el socio escogido para llevar adelante este proyecto, solo unidos seremos libres, fue Venezuela. Solo unidos tendremos patria. Las petroleras de ambos países se asociaron y crearon una empresa en la que Petroecuador se quedó con el 51% de las acciones y PDVSA el 49%. Es un acuerdo que conviene al país. Y les insisto, el que menos necesita acuerdos como este, con 8 refinerías en Estados Unidos, es Venezuela. Lo hace sobre todo por solidaridad. Así que, presidente Chávez, usted, su gobierno, el pueblo venezolano, tendrá la eterna gratitud de sus hermanos ecuatorianos. Esta escena, ¡moriremos libres!, estos discursos fueron grabados hace 7 años en la ceremonia de puesta de la primera piedra de esa nueva refinería para Ecuador. El sitio donde se llevó a cabo la ceremonia fue obviamente el escogido para levantar la refinería cerca a una pequeña comuna llamada El Aromo, en Manabí, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Manta. Esta va a ser, compañeros, la inversión más grande, con mucho más grande de la historia del país. Con el complejo petroquímico más la refinería, la inversión bordeará los $10.000 millones. Esto se inaugurará finales del 2013 y ese es el compromiso de nuestro ministro de Minas y Petróleo y del presidente ejecutivo de Petroecuador. Hoy, mitad del 2015, es así como luce el área en la que hace 7 años se puso la primera piedra. Evidentemente aún no hay refinería, pero aquí, en esta área, ya hay invertidos cientos de millones de dólares. Por ejemplo, la remoción de tierra para construir la plataforma que ven aquí y que será donde algún día se levante la refinería. Esta es una obra que cuesta alrededor de $290 millones. También han hecho una carretera de 12 kilómetros que une la vía principal con el complejo petrolero y que servirá para que los camiones con material pesado ingresen y salgan del proyecto una vez que comience la construcción. Son $31 millones que nos ha costado esta vía. Y además hay un acueducto de 93 kilómetros que está ya muy avanzado. Su tarea será abastecer de agua a la refinería y también a la población civil. Entregaremos agua cruda a las ciudades de Manta, Jaramillo y Montecristi. En el acueducto se invirtieron $260 millones. Y hay otros rubros que se van sumando, como los estudios realizados, las obras de inversión social en las áreas aledañas, el pago de personal. En total, hay más de $1.200 millones invertidos aquí. Pero si está lista la plataforma, los estudios y ya se está construyendo el acueducto, ¿por qué no comienza la construcción de la refinería en sí? Tenemos que buscar financiamiento, crédito y socios. Nosotros preferimos socios, porque el riesgo de un proyecto de esta naturaleza para un país como Ecuador es mucho si nos endeudamos en $12.000 millones para pagar solito. El país entonces está buscando otro socio además de Venezuela, pero no son buenos tiempos para el mercado petrolero. Ocurre que PDVSA no ha cumplido con los aportes económicos a los que se había comprometido y su cuota ha sido cubierta por Petroecuador. Un examen reciente de Contraloría dice que al 31 de diciembre del 2012, los aportes entregados por los accionistas como futuro aumento de capital para cubrir el presupuesto de inversiones y desembolsos presentaban estos desfases. Petroecuador, exceso de $129 millones y PDVSA Ecuador, un déficit de $104 millones. Y en el año 2013, algo similar.
Los aportes recibidos por Refinería del Pacífico fueron sustancialmente entregados por EP Petroecuador, ya que PDVSA solo aportó $10 millones. Ecuador mira entonces hacia China. En junio del 2013, hace 2 años, se firmó un acuerdo marco entre el Estado ecuatoriano y la empresa de petróleos de China. Y en ese entonces se anunció como un hecho que la Refinería del Pacífico ya tenía un tercer socio. China entraría con el 30% de las acciones. Ecuador conservaría el 51%, pero PDVSA bajaría al 19%. Han pasado 2 años y la sociedad no se concreta. Y tampoco el financiamiento. La consecución del financiamiento sí hemos tenido algunos problemas, algunos retrasos no muy significativos, pero una vez que lo consigamos, tenemos que financiar una obra de $11.000 millones, ¿no? Entonces es una tarea bastante grande conseguir ese tipo de financiamientos. Esta entrevista de Bismar Andrade, gerente de la Refinería del Pacífico, no fue concedida a Visión 360, sino al canal manabita Manavisión, que nos permitió utilizarla en este reportaje. De hecho, a Visión 360 le fueron negadas todas las peticiones hechas para obtener información, o acceso a la refinería, o una entrevista con un vocero autorizado. Va a generar empleos. Comenzamos por buscar a la persona a la que el presidente se dirigió cuando dijo esto. Esto se inaugurará finales del 2013 y ese es el compromiso de nuestro ministro de Minas y Petróleo. Esa persona es Galo Chiriboga, quien en ese momento era el ministro de Minas y Petróleos y hoy es el fiscal general de la Nación. Su respuesta fue que solo nos atendería si nuestro requerimiento era referente a temas de la fiscalía, no de su época de ministro. Con Bismar Andrade, nuestra primera petición para una entrevista fue hecha el 30 de enero. Pese a nuestra insistencia, nunca obtuvimos respuesta. Acudimos entonces a la Vicepresidencia de la República, en donde se nos dirigió hacia otra dependencia, hacia el Ministerio de Sectores Estratégicos, en donde nuestras peticiones tampoco obtuvieron contestación. La Refinería del Pacífico está pensada con una capacidad de procesamiento de 300.000 barriles por día. Sería la más grande del país. Sectores gubernamentales han dicho que con ella Ecuador sería completamente autosustentable en materia de producción de combustibles e incluso tendríamos suficiente para exportar. Pero no todos ven el panorama de forma tan optimista. Boris Abad es un ingeniero en petróleos con una maestría y un PhD obtenidos en Estados Unidos y con cerca de 40 años trabajando en el área petrolera. Mi opinión personal es que una refinería en este momento, en el mundo en general, no es necesario, menos en Ecuador. ¿Por qué? Existe ya exceso de capacidad de refinación en el mundo. El último reporte hecho por la Agencia Internacional de Energía da estadísticas muy interesantes. Se estima que para el año 2020 habrá un exceso de refinación de más de 6 millones de barriles de petróleo por día en el mundo. Y en ese mercado es en donde entraría Ecuador a competir. De hecho, no solo Ecuador está haciendo una refinería, hay otras en construcción ahora mismo alrededor del mundo, incluso hechas por nuestro socio Venezuela. Un ejemplo, el gobierno del desaparecido Hugo Chávez hizo con Nicaragua un acuerdo similar al hecho con Ecuador. Se asoció con la estatal petrolera para la construcción de una refinería en suelo nicaragüense. Llamaron al proyecto el Supremo Sueño de Bolívar. Con el Supremo Sueño de Bolívar llegó el progreso para Puerto Sandino y sus localidades. Aunque hoy también está en problemas para conseguir el financiamiento necesario para su terminación. $12.000 millones es un problema de conseguir para cualquier país de Latinoamérica. Yo creo que la refinería se justifica, el complejo de refinería y petroquímica se justifica por sí solo.
las dimensiones del proyecto hay que estudiarlas muy bien, porque de pronto si hacemos un proyecto muy grande, estamos creando un elefante en blanco. Todavía sin financiamiento concreto, el nuevo plazo para que la refinería comience a operar está fechado en 3 años. Allá por el año 2018 aproximadamente. Y esa fecha viene además con ofertas de mejora y desarrollo para las comunidades cercanas. En un momento le contamos cómo viven en el Aromo y sus alrededores todas las promesas hechas en nombre de la refinería y su construcción. Si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales periodísticos, recuerde que todo lo encuentra en www.ecuavisa.com/visión360. Al volver, les contaremos qué ha pasado con las comunidades que están alrededor de la refinería del Pacífico. Les diremos si se cumplió o no con los ofrecimientos. Esto es Visión 360, segunda temporada. Ya regresamos. Una historia normal, la misma que podríamos encontrar en otro sitio del país. Lo diferente es que aquí, hace unos pocos años, hubo un anuncio que alteró su rutina radicalmente. Es la inversión más grande de la historia del país, que va a generar muchísimo empleo para la zona.